¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos ahora, como siempre, pendientes de la actualidad que interesa a los valencianos. Una semana intensa, especialmente en cuanto a los tribunales. Vamos a estar hoy hablando del caso Gürtel con nuestros 4 invitados y tema de financiación, porque ha vuelto a salir. Mañana volverá a ser noticia sobre las declaraciones que realizaba el presidente Ximo Puig en Fitur. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Hoy como analistas, Vicente Ibor, abogado y político del Partido Popular. Señor Ibor, buenas noches. Buenas noches, la verdad es que la actualidad viene muy interesante. Bueno, pues la comentaremos. Claro. Bienvenido. Muchas gracias. Eduardo Alcalde, periodista, amigo de la casa. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para mí lo que pasa es que parece un déjà vu esto. Sí. Siempre estamos hablando prácticamente de lo mismo. Es cierto. Y dentro de nada de elecciones, aunque falte un año. Es que ya se nota esta precampaña. Sí, como las fallas, llega cuando toca. Bueno, pues bienvenido, Eduardo, y si me lo permite, déjeme que le felicite, porque no Muchísimas todas gracias. las semanas uno consigue un doctorado importante. Doctor. Muchísimas gracias. Venga, pues bienvenido. Es presidente del sindicato CESIF en la Comunidad Valenciana. Nos gusta tenerlo también con sus reflexiones. Señor Matoses, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias. ¿Ha estado por Fitur? No. No. Es una No he feria tenido importante, oportunidad. turismo. Sí, algunas veces he asistido, pero este año no he No se va al tenido caso. oportunidad. No, porque también tenía otros menesteres y Bueno, no podía. venga, pues bienvenido también. Entre otros, reunirme contigo para los premios periodísticos. Es cierto, ya los tenemos ahí, otra edición. tenemos ahí. Unos premios importantes. Gracias, señor Matoses, por venir. Es politólogo, abogado, José Carnau, siempre pendiente de la actualidad. Buenas noches. Buenas noches, Silvia, un placer. Caso Gürtel, sin duda, ha sido la noticia más destacada de la semana. Bueno, yo creo que hay muchas noticias importantes, sobre todo a nivel nacional, la constitución del Parlamento catalán. Es cierto. Pero Gürtel, pues llega ahora ya el juicio y como afecta a la rama valenciana, que parece que sea el único caso Gürtel, pese a que como el otro día creo que era en Radio Nacional de España recordaban que había Gürtel en Madrid, que había Gürtel en muchas zonas, pero se centró ya pues desde hace algunos años gracias a un canal de televisión de número par que tiene entre sus fines atacar y laminar constantemente la imagen pública y social y política, por lo menos hasta hace 2 años, de la Comunidad Valenciana. Parece que solo haya caso Gürtel aquí. Es un caso grave, importante, me parece muy bueno y muy necesario que los juzgados cuanto antes hagan su trabajo, y todo el que tenga que entrar a la cárcel, yo creo que será bueno que entre, pero hay excesiva, ocupa de manera excesiva, yo creo, La el Comunidad panorama Valenciana mediático nacional ¿Sí? frente a un caso tan potente como los SERE, que queda como algo Bueno, local. Pues enseguida analizamos todo. Caso Gürtel, arrancamos. Como saben, se ha aplazado el juicio, mientras parece que el cabecillas Crespo negocia un pacto con el fiscal. Buscaremos la parte jurídica también con el señor Ibor. Veamos los datos. Francisco Correa señala al Partido Popular Valenciano de obligarlo a facturar de forma irregular y a través de sus sociedades trabajos de organización de eventos y actos de campaña en 2007 y 2008. El Partido Popular. ¿Queréis cobrar? Tenéis que facturar a estos empresarios. Y si no, tenemos que cerrar y quebrar. Correa apunta que si no hubiera realizado facturas a otros empresarios por servicios que la filial de Gürtel en Valencia había prestado al PP, no le habrían pagado. Contestada. Y acusa directamente al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, de coaccionarlo por medio de Pablo Crespo. Según me cuenta mi Pablo Crespo, Ricardo Costa le dice a Pablo: tenéis que facturar a unos empresarios. El presunto líder de la trama Gürtel dice conocer a toda la cúpula del PP en Madrid. En cambio, del Partido Popular de Valencia, aparte de una conversación telefónica, asegura solo haber conocido en persona una vez a Ricardo Costa y 2 a Camps. No he tenido relación con la gente del Partido Popular en Valencia. Sin embargo, en Madrid la he tenido toda. Según la Fiscalía, el Partido Popular de Valencia se financió de forma irregular durante esos 2 años para que no se supiera que excedieron la cuantía máxima permitida, por ley, de gasto electoral. Sí me dijo con quién se había reunido y sí me dijo con qué persona había hablado con él, con Ricardo Costa. Señor Ibor, buscamos sus valoraciones al respecto como abogado también y como político del Partido Popular. ¿Cómo se ve el inicio de este caso? En clave política, lógicamente, esto es muy perjudicial para el Partido Popular, pese a que se trata de hechos de hace muchísimos años, de otras etapas, de otra estructura del partido y de otros modos de operar. Vale. Pero, lógicamente, mientras esté pendiente esta situación, pues perjudica al Partido Popular. No lo damos ni mucho menos por amortizado hasta que definitivamente la justicia no diga quién es responsable del delito que sea
sea y lo pague. Con lo cual, eso dicho desde el punto de vista político. Pero claro, si empezamos a analizar un poco más finamente la parte jurídica del asunto, nos encontramos que simplemente estamos ante una estrategia de defensa. Es decir, los coimputados, en este caso el cabecilla de la trama Gürtel y el Bigotes, etcétera, pues han llegado a un pacto con el fiscal. El pacto con el fiscal coincide simplemente en que tú dices lo que yo quiero probar, es decir, tú me lo intentas probar con tu declaración y yo a cambio te prometo una rebaja de la pena para que sea más llevadera. Estrategia de la defensa. Sí, Déjame quiero preguntar una cosa como jurista, porque tampoco entiendo que haya pasado tantísimo tiempo y no hayan tenido tiempo de pactar hasta que están a 35 segundos de tener que hacer la declaración. ¿Esto es normal? No, lo normal es pactar hasta antes de empezar el juicio, porque es cuando se llega a los juicios en conformidad. Pero pactar dentro de la ley, supongo. Por supuesto, quiero decir, dentro de la... O sea, dentro del derecho que tienen ellos a decir, lo cuento todo y me rebaja usted la pena. Vamos a ver, eso es Es que colaboración ha dicho con la pactar justicia. lo que el fiscal, entonces parece que sea pactar una historia concreta para bajar su pena. Lo aclara el señor Está dentro de la veracidad. Lo explico enseguida. Es decir, el procedimiento tiene dos fases, instrucción y enjuiciamiento. En la fase de instrucción se cogen todas las pruebas necesarias para pasar a la siguiente fase. Ya se ha pasado a la siguiente fase, con lo cual hay indicios de que puede haber un delito. Pero hay que culminar la prueba en el acto del juicio oral. Para culminar la prueba, lógicamente, este caso está corto. Hay déficit de prueba porque son cosas que han pasado entre personas que normalmente no están documentadas, con lo cual falta prueba. ¿Cuál es la forma del fiscal de probar? Pues, y esto es legal, coge les pide penas máximas a todos, pero dice, no, dentro del margen que me da la norma, el artículo de penal, yo te voy a dar el mínimo. ¿Por qué? Porque te aplico un atenuante, colaboras con la justicia, resarces el daño, todo lo que permite el propio Código Penal. Pero claro, ese pacto está supeditado a que el acusado diga lo que el fiscal le dice que diga. Señor Matoses, a partir de ahí puede ser exacto o inexacto, porque el acusado puede mentir. Es un derecho constitucional. El testigo es el que tiene obligación de decir la verdad, pero el acusado para defenderse puede mentir. Señor Matoses, ¿cómo se ve la parte? Lo que me llama la atención son pues las manifestaciones del señor Correa, que parece que quiere dar a entender que es una víctima, que a él le dijeron, mira, si quieres cobrar tiene que ser así. Yo me imagino que antes de proceder a realizar esos trabajos, sabría cómo los iba a cobrar, seguro, estoy convencido de que sería así. Entonces ahora no se puede lamentar de haber hecho lo que él sabía que tenía que hacer si estaba en ese entramado, Y en cualquier caso, yo creo que yo para realizar un trabajo, incluso aunque no conociera el hecho de que después, si no lo hacía así, no iba a cobrar, eso no me exime de la responsabilidad. Si a mí me dicen, mira, tú has hecho un trabajo, si quieres cobrar tienes que insultar a José Carnau. Bueno, pues no, ¿yo por qué? Bueno, digo insultar por decir una cosa suave o una cosa peor. Pues no, oiga, no, eso sería yo estar conculcando el ordenamiento jurídico y por lo tanto asumiendo responsabilidades penales, etcétera, etcétera. Es decir, que este señor no es que sea un mártir, ni muchísimo menos, ni un santo tampoco. Estos señores, yo me imagino que crearon esas empresas precisamente para hacer lo que hacían, porque dudo mucho que fuera de eso tuvieran, o sea, de ese ámbito, tuvieran muchísimo trabajo sus empresas. Lo que está claro, Eduardo, es que esto no beneficia para nada. Lloriqueando como si fuera un mártir. Porque al Partido Popular. Yo me acuerdo además de esa época. Sí, la vivió intensamente, claro. Con el Bigotes en muchas de las actividades y actuaciones, y en la que te presentabas precisamente también como él se presentaba, pero claro, lógicamente él copaba el 90% de las cosas que salían a concurso. A licitación. A licitación, sí. Lo que no tiene sentido es que diga Correa que el PP le coaccionó diciendo, si no lo haces así no cobras. Yo estoy seguro que el cabecilla es el autor intelectual, es él el que ha organizado todo. Sí. Lo que pasa es que ha pillado a los responsables del PP por medio. Yo creo al que revés. es a la inversa de lo que él dice. Yo creo que él le diría, mira, nosotros os hacemos los trabajos a vosotros de manera gratuita que ya lo sacáis a concurso en las consellerías, nos presentamos y nos dais a nosotros, y así de esa manera pagamos el trabajo hecho en el Partido Popular. Es que en este tipo de casos, en el juicio, todos juegan un poco a ser víctimas y verdugos. A las empresas en algunos momentos se hacen las víctimas y en otros o a las empresas que después le facturaban a las suyas,
que es lo que ocurrió. Y si no era él directamente el que hablaba con los responsables políticos aquí en la Comunidad Valenciana, pues eran sus representantes, pero seguro que lo sabía todo. Él por aquí no se le veía mucho, No. ni siquiera a Crespo ni al señor Correa. Aquí Aunque era- sí, Pero sí que es Pérez, cierto que se Álvaro focaliza Pérez. todo en la Comunidad Valenciana. Quiero como apuntar una apuntaba parte José político Carlos. y social. A ver, muy breve. Que reconozco que es muy políticamente incorrecto, es muy impopular, pero se está juzgando. Eran los altísimos cargos del PP. Veíamos sentado ahora mismo detrás de Correa un vicepresidente, creo que fue el Consell, como Vicente Rambla. Y Ricardo Costa, que era secretario general del Partido Popular, etcétera. Que yo creo que ya hace tiempo que no están en política, Como que ha dicho tampoco antes el están señor en el Ibor. PP. Vale, no no digo forman con parte de esto la que sean estructura. ni mucho menos santos, es que si tienen que entrar en la cárcel entrarán. Pero del juicio, que hay juicios, por desgracia, en casi todos los partidos de España que han gobernado por lo menos más de 3 años, catalanes, PSOE, PP, otros partidos, creo que ahora había un caso que se llamaba el caso de Miguel del PNV, pero el PNV También. son maravillosos porque los vascos son siempre maravillosos. No puedes decir porque entonces es que usas el caso vasco para equilibrar el valenciano. No, lo usas para Muchos decir, casos, como sí. el panorama es idéntico, Sí. se sigue trasladando, especialmente desde, yo creo muchas veces, el ámbito periodístico, le digo así, El claro, foco en la ya no el comunicación. político, no, un odio y una inquina visceral que transmite rencor al más puro estilo de la política, del partido del color morado que les encanta remover siempre las entrañas, En la a comunidad. todo lo que sea la marca Sí. PP actual, aunque tenga más o menos que ver, aunque algunas personas por edad, porque no tienen 100 años o no se han muerto, Precisamente, cohabitaron sí. y dices, hombre, tú conocías, pero ese odio Yo como no cuando... comparto ese criterio Cuando de- salió la noticia de de que José SPV Arnau. pide A ver, ilegalizar porque el PP, Eduardo, y Hombre, enseguida se mantiene escuchamos una al portavoz. inquina del que Déjame no es hablar un poquito, necesaria. va, Sí, José Eduardo, Carlos. pero eso es verdad, no es necesaria. Yo No no está- comparto ¿por en qué? absoluto porque acaba de juzgarse a Convergencia y Unión en Sí. Cataluña, a Convergencia Democrática, y le han metido un buen rapapolvo. Y es también un caso que viene desde hace 8 o 9 años. Es decir, que cuando a uno le No hay un toca... rapapolvo Le toca. jurídico. O sea, una Sí, sentencia, sí. Obviamente, y hay 3 señores que van a ir a la cárcel. Pero yo analizaba ahora, no equiparando el tema, el caso de corrupción. Política y socialmente aquí se genera constantemente por parte de la mayoría de partidos de la oposición, especialmente Podemos y Compromís, el odio a la marca PP diciendo, fíjate lo que hicieron, en lugar de decir, bueno, lo hicieron Precisamente aquellos, como sobre lo han hecho tantos, ya no esto nos asustamos. hablaba Lo han hoy hecho el PSOE de Andalucía, lo ha hecho CiU. Perdón, hablaba hoy el portavoz del Congreso en el Partido Popular sobre caso Gürtel y un poco en la línea de argumentos que está utilizando José Carnau. Lo escuchamos. Yo es que estas cosas procesales, pues cada uno cuenta las mentiras que quiere o las cosas que quiere para intentar salvar su situación personal. Entonces, yo es que, ¿qué quiere que le diga? Yo no voy a entrar en declaraciones de unos señores que están procesados y que lo que están buscando es pues salir lo menos escaldados posible del proceso judicial. Esto es lo que yo tengo que decir con ese asunto. Nada más, yo confío en la justicia, las personas de mi partido, que eran de mi partido, ya no están en el partido, han sido expulsados y desde luego sí ha sucedido lo que estamos viendo estos días, pues a mí, mire, todas las cuestiones estas me llenan de vergüenza. Me llena de vergüenza la financiación o la posible o la presunta financiación ilegal de mi partido, como me llena de vergüenza la del PDeCAT, la del PSOE, o me llena de vergüenza que Ciudadanos haya presentado unas cuentas ilegales al Tribunal de Cuentas, no en el año 5, en el año 15. Quería comentar las declaraciones. Sí, de simplemente portavoz. por lo siguiente. Yo creo que cuando se trata de un delito, de lo que llamamos corrupción, son delitos de naturaleza económica. La gravedad del delito deriva de la cantidad defraudada a las arcas públicas. Si tenemos en cuenta, esa es la importancia del asunto. Si tenemos en cuenta las cantidades defraudadas, el caso Gürtel, rama valenciana, es lo más pequeño que se está enjuiciando. Porque De claro, todo. el caso monumental de los ERES y los cursos de formación que ya defraudan o se está estudiando la defraudación de cerca o de más de 800 millones de euros, nada tiene que ver con los 2 y pico de Gürtel. Sin embargo, pese a que la importancia del asunto deriva de la cantidad económica defraudada, periodísticamente no está No es lo ocurriendo Esa es mismo. la así. clave, Señor, que mediáticamente sí. se genera una idea de el PP, y lo han dicho hasta algunos líderes, la gente del PP son corruptos genéticamente. ¿Eso cómo lo vamos a poner en duda? ADN, La del ADN, PSOE no claro. lo es, la de CiU sí lo es, al menos son nacionalistas, que eso nunca es malo. La de Compromís tampoco. Esa falacia que la mueven, Sí. repito, la Yo mayoría estoy de de acuerdo veces con medios Joseca y totalmente. periodistas concretos, es gravísima, pero es la que está ya un poco inoculada. Dices, ya, Bueno, pero piensas, pues no dejamos equiparemos, ahí es caso muy grave. Gürtel, entramos en financiación. Señor Matose, sigue coleando este tema. Precisamente esta semana, estos días, en Fitur, el presidente de la Generalitat ha dicho ahora que va a llevar el debate al Senado, mañana pleno del Gobierno, donde se aprobará solicitar la comparecencia del presidente.
¿Cree que es una buena medida entrar por el Senado para pedir la financiación que nos toca? Bueno, yo lo que creo es que es una buena medida el defender el hecho de que los valencianos estamos infrafinanciados desde el año 2009, que es la fecha en la que se promulgó la normativa que regula en estos momentos el tema de la financiación, y creo que hay que hacer todo lo posible para que esa situación sea revertida. Ahora bien, el momento, también hay que ser realistas. Yo creo que el principio de realidad es muy importante a la hora de realizar análisis y de tener comportamientos. ¿Y cuál es la situación política en España? Pues en estos momentos hay lo que hay, no hay un conseller de Economía catalán y un presidente de la Generalitat, porque en estos momentos el conseller de Hacienda catalán es Montoro. Y entonces si reúnen la Comisión de Política Económica y Financiera o la Comisión de Presidentes para llevar a cabo ese acuerdo que se debe de alcanzar con el mayor consenso, pues si fuera de presidentes, por Cataluña tendría que ir la vicepresidenta Soraya. Y si fuera de consellers de Hacienda, pues tendría que ir Montoro por Cataluña. Por lo tanto, creo que es verdad que todo esto nos causa un grave perjuicio a los valencianos, porque parece ser, ¿no? Públicamente se dijo que había un compromiso político de llevar a cabo la modificación de la ley de financiación antes de que finalizara el 2017, pero que los acontecimientos políticos son los que son, eso es una realidad tozuda, ahí no hay vuelta de hoja. Por lo tanto, si mañana dijera Rajoy, bueno, de acuerdo, yo atiendo la reivindicación del señor Puig, del presidente de la Generalitat Valenciana, porque me comprometí y es de justicia. Me imagino que además de que ya veremos cuando se lleve a cabo, que espero que se lleve a cabo, esas reuniones y esos acuerdos, y ya veremos pues la controversia que genera, porque lo que le das a uno se lo tienes que quitar a otro. Y es un tema muy delicado. Complicado. Pero si además en estos momentos el señor Rajoy, como he dicho, convocara alguna de esas dos comisiones y tuviera que ir él no, la vicepresidenta representando a Cataluña o el ministro de Hacienda representando al consejero de Hacienda, me imagino que el guirigari que se armaría sería morrocotudo. Y esa es la realidad, esa es la realidad del escenario político. Montar el pollo en el Senado, como leíamos hoy. A ver, yo creo que cada uno ejerce su papel político como cree que lo debe ejercer. Yo creo que el presidente Puig, estamos a un año de elecciones y tiene que distinguirse de cara a la defensa de la Comunidad Valenciana, y él cree que lo tiene que hacer así. Después, además, tiene a una vicepresidenta que, por otro lado, también compite contra él en las próximas elecciones, con lo cual pues, esto es un tema de carácter preelectoral. Es que es muy Pero yo creo que es mucho más importante que eso que va a suceder, lo más importante yo creo que para Rajoy y para el señor Montoro a día de hoy es aprobar los presupuestos del 2018. Y eso es lo primero. Tenemos temas que lo que se suele decir, lo urgente anula constantemente a lo importante. Es importantísimo el tema de la financiación, pero es urgente. Cataluña, ahora, como muy bien dice Eduardo, es urgente también unos presupuestos, y luego por detrás están las campañas autonómicas, que hacen que cada una tenga... Aquí hay una falacia. Porque de los presupuestos, además, parte que también hay una parte que le va a venir a la Comunidad Valenciana, que también le va a venir muy bien. 350 millones que están en el aire. Vale, aquí hay una falacia más que importante. Vamos a ver, la financiación de las comunidades autónomas se aprueban por ley orgánica. La ley orgánica requiere una mayoría cualificada de las Cortes Generales, y la mayoría cualificada necesita la concurrencia de los votos del Partido Socialista, con lo cual no se puede cargar solo en el gobierno la no reforma de la financiación, sino el propio Puig tendría que reconocer que su jefe de filas tendría que impulsar esta financiación, con lo cual es una falacia. Eso se necesita acuerdo como mínimo de los tres principales partidos constitucionales. Pero tiene razón en lo que dice él, que tú no vas a convocar en la comisión donde se tiene que aprobar eso de carácter financiero con los consellers de Hacienda, de Política Fiscal y Financiera. No lo vas a aprobar si no hay un representante de Cataluña. Aunque es cierto que se necesita una mayoría cualificada, pero la iniciativa la tiene que tener el gobierno. A ver, le quiero explicar algo. No necesariamente. Primero, el Consejo es consultivo, tiene que reunirlo necesariamente. Pero lo que salga de allí no es vinculante, es escuchar a los representantes de todas las comunidades autónomas, y en este caso con el 155 que afecta a Cataluña. A partir de ahí, la proposición de ley la puede hacer cualquier grupo parlamentario. Que el PSOE haga una proposición de ley
de ley orgánica de financiación de comunidades autónomas y que diga, propongo que la Comunidad Valenciana tenga el doble, a ver si lo hacen, porque entonces atentaría contra otras comunidades que también es un partido nacional, con lo cual, ¿es culpa del gobierno? Sí. ¿Debería hacerlo cuanto antes? Sí, pero no se le puede cargar toda la responsabilidad, y menos un presidente autonómico socialista, del cual puede depender también esa cuestión. Vamos a escuchar y enseguida valoramos con Joseca las declaraciones del presidente Ximo Puig, hablando precisamente de esto, declaraciones que realizaba en Fitur. Nosotros nos creímos la palabra del presidente del Gobierno, pensábamos que era la mejor situación posible, llegar durante este año a formalizar una propuesta basada en criterios técnicos que finalmente tuviera un soporte político el más amplio posible, de acuerdo. La verdad es que nos sentimos en estos momentos defraudados absolutamente, porque hace un año, y cuando era el momento que después de todos los trabajos que hicieron los expertos, era el momento de que el gobierno ya asumiera claramente la posición, que tuviera una propuesta que finalmente pudiéramos discutir en el Consejo de Política Fiscal y también finalmente elevar al Parlamento, no se ha hecho, no se ha producido, y lo que es peor es que los anuncios que existen son absolutamente digamos anómalos, no tienen nada que ver con lo que es una cultura democrática. Cuando se queda y se acuerda algo, hay que tener voluntad de cumplirlo. Es lo que tiene ser un presidente florero, que no manda ni aquí porque tiene a Mónica Oltra, que manda más que él, y que no manda a Madrid. Claro, no, me refiero como ha dicho ahora Puig, que no tiene voluntad de cumplirlos, ¿a qué te referías? Como Rajoy no puede... No, es un presidente florero, aquí no manda porque tiene a Mónica Oltra, que políticamente le pega 1000 vueltas, y en Madrid no tiene ninguna influencia. Ya bueno, digo, pero que tome la iniciativa. A ver, Vicente, este discurso se ha hecho también siempre con, por lo menos en los últimos 5, 7, 8 años con el PP, de no tenemos presencia, no tenemos ningún ministro o ministro de peso. Aquí sí que se mandaba, que tenemos mayoría absoluta. Bueno, se sigue luchando por la financiación. Yo creo que el detalle de ir al Senado es un gesto, es buscar también pues una alianza con otro expresidente como era Joan Lerma, y no está mal porque son gestos. Lo que ocurre es que al final está teniendo más presencia iniciativas como muchas de las que ha tenido en el tema, por ejemplo, del corredor mediterráneo, AVE, iniciativas que a veces surgen de la sociedad civil pura y dura, y vimos esta semana el premio Fundación Preseta, que era una institución que es sociedad civil pura y dura, que el hecho político, que siempre es pues bien, pero la gente ya lo ve. Demasiado, pero hay que hacerlo, Eduardo. Sí, pero es demasiado marketing. No sirve para nada. No, sí, yo entiendo. A ver, aquí cada uno toma una actitud política y evidentemente el señor Puig, yo creo que acertadamente, no va a servir para nada, pero acertadamente desde el punto de vista político hace lo que cree que tiene que hacer. Y a mí me parece bien que lo haga. Bueno. Yo creo que él tiene que diferenciarse de la otra pata del gobierno y que tiene que intentar presionar para que eso se consiga. Después los demás sabemos cuáles son los problemas que existen y, bueno, pues y que no se van a solventar tema así. Financiación, entramos en sanidad, y aquí el señor Matoses mucho que aportar como sindicato, presidente del sindicato CESIF. De nuevo resolución judicial esta semana hemos conocido sobre las concesiones en sanidad. Rivera Salud en este caso manifiesta su máximo respeto a la decisión del TSJ, recordemos, rechaza por segunda vez su petición de suspender cautelarmente la reversión del hospital de Alzira. ¿Cómo está este tema, señor Matoses? ¿Cuál es la postura del sindicato CESIF en este aspecto? ¿Preocupación? Bueno, pues la postura del sindicato CESIF no ha sufrido modificaciones desde el minuto 1, cuando nos adelantaron que se iba a llevar a cabo la no prórroga de la concesión. Y nosotros lo que exigíamos era que nos aclararan pues qué impacto económico tenía eso para la ciudadanía, qué impacto tendría para los usuarios en cuanto a la cartera de servicios que ahora disfrutan todos los habitantes del departamento de Alzira, por cuanto que es un departamento que, sobre todo el hospital, tiene unos servicios que no tiene ningún hospital comarcal. Es casi homologable al Clínico y la Fe, que es lo máximo que hay en la Comunidad Valenciana. Es decir, que el hospital de Játiva, el de Vinaròs, el de Sagunto, el de Gandía, no tiene nada que ver con el de Alzira, y eso pues lo podrían o lo pueden notar los usuarios. Y por último, el personal, que está en una situación que lo van, y yo creo que se va a encontrar en un limbo en el que su futuro laboral va a depender en cada momento del político de turno, porque no tendrán ninguna seguridad jurídica. Entonces, creo que eso no ha variado. El otro día leía las declaraciones de Pascual Sala,
no es cualquier cosa, porque Pascual Sala ha sido presidente del Constitucional, del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué decía al respecto, señor Matosas? Y decía al respecto que para llevar a cabo una no prórroga de un convenio o una concesión y de la prestación, en primer lugar decía que lo que se está prestando en Algeciras es un servicio público, o sea que el servicio público, por supuesto, que se está prestando de forma externalizada, como el 40 o 50% de los servicios públicos de las distintas administraciones que se están prestando con esa modalidad. Y entonces lo que decía es que para llevar a cabo una no prórroga o una reversión tenía que acreditarse previamente que esa reversión iba a ser muy favorable para los usuarios, muy favorable para los contribuyentes. Bueno, daba respuesta a las 3 peticiones que nosotros hacíamos. Y decía que todo eso se tenía que evaluar antes. Entonces, recordarás que aquí hemos tenido debates sobre ya ha estado la administración sobre este tema, han estado aquí el subsecretario, el portavoz Subías, etcétera, etcétera. Y nos anunciaban entonces que iban a hacer unas auditorías externas. No han hecho ninguna auditoría, que sepa yo al menos. Y la única auditoría no externa que ha hecho la Sindicatura de Cuentas, pues ha acreditado que el modelo concesional, a través de la auditoría que le han practicado al Departamento de Manises, pues significaba un ahorro de alrededor de un 20% del gasto. Y demostrado en ese informe. Por lo tanto, hablábamos antes de corrupción. Sí. Y corrupción no solamente es llevarse el dinero, corrupción también es estafar a los ciudadanos en el sentido de que a lo mejor una mala praxis en la actuación política de un señor, después le cuesta muchísimo dinero al erario público, que es tanto como decir, se han producido sentencias de estamentos europeos, sentencias de tribunales españoles, que después a los valencianos en este caso nos han costado muchísimo dinero, porque al final no pagaría la señora Montón ni el señor Puig ni la señora Oltra, pagaríamos todos cualquier revés jurídico que se produjera y que condenaran a los valencianos a pagar el lucro cesante de las empresas Centene y Banco de Sabadell. Por mala voluntad. Porque aquí yo creo que también se confunde un término. No es que el dueño de Ribera Salud no es Alberto de Rosa. Alberto de Rosa es un empleado, es el director general. Pero Ribera Salud es del Banco de Sabadell, que tiene el 50%, y de Centene, que debe ser una de las multinacionales mundiales más importantes en gestión de la sanidad. Y yo no creo que estos señores pues se vayan de rositas sin hacer caso de lo que han tenido aquí, y al final quien puede pagar todo eso somos los ciudadanos, los usuarios y los trabajadores. A ver, Eduardo Alcalde, hay una... El Tribunal Superior de Justicia por segunda ocasión tira el tema, las medidas cautelares, sin entrar en el fondo de la cuestión. Claro, eso está todavía por verse. Ha habido 2 casos en los últimos tiempos, desde que está gobernando el tripartito o el bipartito. En el caso de Eresa, por ejemplo, que no se hizo una renovación, pero sigue prestando servicio Eresa, ¿no? Sí, sigue prestando en las resonancias magnéticas. Y en el caso de el Ivo, que también se acabó el contrato y que ha habido una renovación de contrato. Tuvo que intermediar ahí el presidente Chimo Puig, en el que todavía hay bastante problema en el día a día. ¿Quiere decir con esto que podríamos ver un tercer capítulo parecido? Yo creo que puede llegar a un capítulo parecido, no sé lo que opinará. Similar, enseguida pulsamos, señor Ibor, y José. No, precisamente la Consejería de Sanidad está destacándose por hacer una gestión absolutamente caótica en todos los aspectos. Yo quiero recordar que ya le han llamado la atención desde la Sindicatura de Cuentas y desde otras instancias de la enorme cantidad de contratos a dedo que se están produciendo precisamente en la Consejería de Sanidad. Pero es que ideológicamente está consiguiendo perjudicar el servicio público, porque hay que entender que el mejor servicio público es el que se presta en mejores condiciones y al mejor precio. Va a ser muy difícil superar el modelo, con lo cual la gestión es absolutamente caótica y desproporcionada para el resultado que se obtiene. Y lo que decíamos, la pregunta, yo no lo afirmo, pero pregunto, ¿eso es corrupción o no? Es decir, cuando tú por motivos ideológicos exclusivamente, por atacar a lo privado exclusivamente, perjudicas los intereses públicos, ¿es corrupción o es mala gestión? José Carnau, está en la línea. Antes se usaba una palabra, cuando hablábamos del caso Gürtel y de cierta sensación yo he utilizado una palabra que me gusta, que es inquina. Y aquí vuelvo a utilizarla porque es que se ve de nuevo inquina, o como decía antes Daniel Matosas, dice, hay una mala praxis. Y yo he dicho, pero es que lo peor no es por desconocimiento, no es por
intentábamos ver cómo hacer, cómo gestionar, teníamos un nuevo hospital y no sabíamos, no. Funcionaba, yo creo, razonablemente bien o muy bien, pero también hay ese tipo de colaboraciones y concesiones en ámbito educativo, en muchos ámbitos. Esto no es lo más raro del mundo porque es muy normal en una sociedad medianamente abierta, liberal, etcétera, ¿no? En una economía de mercado, que la empresa privada entre y que a través de concesiones, con convenios, con pliegos, con condiciones, se colabore, se trabaje, se interactúe. Entonces yo creo que aquí hay una mala praxis quizá, sí, pero por mala voluntad. Es grave, lo que pasa es que al ser una mala voluntad que venga del sector de izquierda, del PSOE, es maravillosa porque ellos solo quieren salvar a las personas y como dijo el otro día la vicepresidenta, yo creo que ya en un ataque de Madre Teresa excesivo, una sociedad en la que personas cuidan a personas, porque hace 5 años, como recordaréis, solo había robots por ahí y nadie se preocupaba de nadie, esto era, no sé, Narnia, no sé lo que era Valencia, la Comunidad Valenciana, y luego una sociedad donde se genere felicidad. Por cierto, eso es maravilloso, Matos, hay un refresco que lo dice, sí, pero que un político esté solo hablando de felicidad por vender la palabra y el estado de ánimo, hombre, gestionen con seriedad, respeten cuando hay concesiones que valen y no nos tomen el pelo. Si vende felicidad porque está vendiendo publicidad de Costa Cruceros. Contestando a Eduardo Alcalde, podríamos ver ese capítulo también con Rivera Salud, tipo las comparaciones que realizaba de resonancias y de IVO, del Instituto. Hombre, el escenario yo creo que estará abierto hasta el día 31 de marzo, porque pueden haber posibles actuaciones judiciales, podrían haberlas, aunque la suspensión cautelar ha sido desestimada en 2 ocasiones, y porque antes se han manifestado aquí pues hechos referidos también a convenios y concesiones que parecía que estaban rotos y después luego se han recompuesto. Judicialmente, ¿cómo se ve, señor Iborno, como político? Judicialmente está todo abierto, es decir, hay argumentos por las dos partes. El hecho de que haya rechazado las medidas cautelares lo que quiere decir es que no hay un daño irreparable nada más, pero en cuanto al fondo del asunto no han entrado a valorar. Es muy aventurado poder decir cómo va a quedar el tema, pero lo que sí que está claro es que sí hay una indemnización a favor de la empresa, no serán de 4 duros, será una indemnización importante que se pagarán con recursos públicos. Ese es el problema. Bueno, hoy, por cierto, noticia sanitaria también, titular importante, se ha presentado lo que era la Antigua Fe, el nuevo proyecto llamado Ernest Lluch, lo ha presentado la consellera Carmen Montón. Veamos detalles de este proyecto importante. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha mantenido una reunión con los representantes de la plataforma cívica Campanar para presentar el diseño arquitectónico y las prestaciones asistenciales del nuevo centro de salud y del centro de especialidades de alta resolución ubicados en el Espai Sanitari Campanar Ernest Lluch. El nuevo centro de salud contará con urgencias 24 horas y con cirugía menor. Tendrá una población asignada de cerca de 31.000 habitantes y el centro de especialidades atenderá a una población de 250.000 habitantes que ahora se desplazan al centro de la calle Alboraya y a las consultas del Hospital La Fe. Con el proyecto que os estamos hoy ya presentando, vamos a dar servicio al 90% de la asistencia sanitaria del barrio, queda fuera la hospitalización, pero el 90% de la asistencia sanitaria del barrio queda cubierta, no solamente eso, sino que también vamos a dar servicio al departamento y al área metropolitana. Esta primera fase de construcción discurrirá de forma paralela a la puesta en marcha de unas urgencias provisionales. La segunda fase, que contempla la construcción de un hospital de media y larga estancia, 4 centros para la atención de trastornos mentales y otras instalaciones, se llevará a cabo una vez se despeje el solar del antiguo hospital. De esta manera, los ciudadanos del barrio y del Departamento de Salud de La Fe podrán contar cuanto antes con los servicios asistenciales hasta que finalice la construcción del proyecto en su conjunto. Señor Matoses, desde el punto de vista del sindicato CESIF, ¿aprueban este proyecto? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista del sindicato CESIF, estamos exigiendo que se contemplen las medidas de prevención de riesgos laborales que se tienen que aplicar a los trabajadores que en estos momentos están trabajando en Antigua Fe, porque es un edificio que tiene... Exactamente. ¿Sí? Y eso implica un riesgo cancerígeno importante y están, por lo tanto, trabajando en unas condiciones de salud laboral pésimas y muy malas. Pues eso es grave. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. En segundo lugar, hombre, que la consellera Montón anuncie que van a hacer algo, pues será importante sobre todo que lo haga, porque durante todo este mandato lo único que ha hecho ha sido centrarse en la no renovación de la concesión de Alcira, y es que no ha construido ni un centro sanitario, ni uno, que sepa yo, me parece que ni uno.
Es raro porque dirían que no había ninguno, que hasta que no llegaron como no había ninguno, resulta que hospital no ha construido alguna gestión habrá hecho. Y centro de salud me parece que tampoco. Y este tampoco se va a construir esta legislatura. Es lo que estamos hablando de que era todo nuevo. Se está proyectando. A ver, Eduardo. Lo primero que proyectan derribo, es un hospital de barrio, y además lo ha dicho. ¿Sí? Es un hospital para 30.000 personas, como el que sustituirá el de la calle Alboraya. Cuando tienes el hospital. No es un hospital. Es un centro de especialidad. Es que digo, no es lo mismo un centro especial, un centro de salud que un hospital. No es un hospital. Un hospital de barrio me suena. Es una gran barbaridad. Eso no creo que lo vaya a hacer. Yo tampoco lo creo. Es que además tiene el hospital. Tiene Arnau de Vilanova. Tiene dos Manises, el Arnau de Vilanova y después el hospital de Mislata, el hospital militar, que también podrían, seguramente, adecuarlo y poner en funcionamiento. Pero bueno, era una reivindicación también del barrio, de las asociaciones, de darle un futuro, ¿no? A lo que para el fue. barrio que se fuera a la fe, claro, pues tuvo un impacto seguramente económico, social y de todo tipo importante. Y se activa con esto. José Carnau, es la parte pero positiva. bueno, hay que tener en cuenta que se fue. No se va a activar como antes, porque claro, no es lo mismo un centro de especialidades que un hospital como la fe. Un hospital global, pero hay que entender que la fe se trasladó el hospital más grande de la Comunidad Valenciana. Es que se trasladó porque es el emblema, digamos, no solo de la sanidad valenciana, un poco yo creo que también está, de hecho salió en un ranking, aunque casi todos los primeros puestos los copan Madrid y Barcelona, es un hospital de referencia. Entonces se traslada a una zona nueva, yo creo que por un tema puramente de espacio y de tener mucho más espacio, de dar abasto a todas las especialidades que cubre, y es normal que aquí estaba ya muy en casco urbano. La antigua fe, como todo el mundo sabe, la zona Nuevo Centro era muy casco urbano. Entonces, no acabo de ver. Es raro que sea un hospital de barrio, será un centro de salud más grande. El primer diseño que se hace del Hospital de la Fe no nace así, o sea, nace como un gran hospital, no tan grande como ha sido después, y sobre todo no construyéndose otros hospitales o creciendo otros hospitales como han crecido. O sea, que yo creo que ahí hay un desmedido crecimiento en ese hospital de la fe, que no digo que de la Nueva Fe que no sea un hospital de referencia, y lógicamente no tendría sentido el crear un nuevo hospital o una fe antigua con los mismos parámetros que la fe nueva. La fe, en cuanto a calidad asistencial, es uno de los hospitales mejores de España. Con lo que ha dicho en cuanto a la y calidad de referencia asistencial, también. de referencia por los profesionales, grandísimos profesionales que tiene. Tecnología. En general, todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, pero en concreto la fe es un hospital de referencia en muchísimas especialidades. Hay muchísimas especialidades que no las tienen otros hospitales de la Comunidad Valenciana, solamente están en la fe. Bueno, pues así están las cosas, Silvia, muy con breves. Lo que ha dicho Eduardo de la sanidad, he pensado, por acabar un poco en la línea de lo políticamente incorrecto, es que a veces yo creo que en este ámbito, como en el de la educación, hay cierta burbuja. ¿Cuántas veces se ha hablado de que hay prácticamente pues, una universidad cada ciudad, cada provincia, pero en toda España, no hablo solo en Valencia? Pues a veces igual con el tema de la planificación de centros hospitalarios, si uno se va a ampliar, si uno se va a reformar, habría que ver porque también es una inversión y un gasto, pero parece que al político, por lo que hablamos antes de rédito electoral, siempre queda muy bien decir, ¿y habrá más hospitales? Le falta decir, ¿y habrá un médico cada media persona? Bueno, cada una... Claro, se garantiza que habrá de todo, que habrá más seguridad, que habrá más educación, que habrá más hospitales. Nunca se dice, oiga, esto va a costar mucho, quizá podemos desplazarnos de un punto a otro dentro de una lógica, porque ahora estaba pensando que Valencia, hombre, tiene hospitales, hasta el propio clínico, no está tan lejos de la antigua fe. Bueno, ¿no? pues veremos qué pasa con este proyecto. Sí, Eduardo. Eso, las puertas de urgencias están colapsadas. Lo que sí que probablemente sea cierto es que en los residentes de larga duración hospitalaria, en eso sí que yo creo que hay un déficit de camas. Que serán trasladados en este caso. Son los ACLES, son los hospitales de crónicos y enfermos mentales, que en Valencia tenemos Portacel y Padre Jofre, en Denia el antiguo hospital de Denia. Sí, ahí sí que tenemos. En Gandía también. Sí, carencias, asignatura pendiente. Hace falta los crónicos y salud mental hay lista de espera y hay lista de espera ya para todo. Lista de espera para pruebas diagnósticas, para pruebas quirúrgicas y para enfermos mentales y enfermos crónicos, por bueno, supuesto. Pues sanidad, financiación y caso Gürtel, 3 temas importantes que hemos querido abordar esta noche en Ágora. Nos vamos a ir y lo vamos a hacer como siempre con una frase, con una reflexión de nuestros 4 invitados. José K. Arnau, abogado, politólogo, ¿cuál sería la suya, su reflexión final? Yo acabaría recordando lo que ocurrió el lunes y
recordando a los espectadores que yo creo que fue muy feo y que es un detalle que hay que tener en cuenta tanto por parte de Compromís como de Podemos, de no asistir y criticar el premio de convivencia que entregó la Fundación Broseta a la Sociedad Civil Catalana, que es una asociación, yo creo, absolutamente digna, encomiable y de respeto por su labor en Cataluña. Bueno, pues ese es el mensaje de Joseca. Gracias, buenas noches, buena nit. Señor Matoses, presidente del sindicato CESIF. Pues a mí lo que me gustaría y pediría, no sé a quién, es que cuanto antes se resuelva el conflicto político que se está viviendo en España por la incidencia, entre otras cosas, por la incidencia negativa en concreto que tiene para la Comunidad Valenciana en lo referente a la solución del tema de la financiación. Venga, pues gracias, señor Matoses, buenas noches. Eduardo Alcalde, su mensaje es... Yo compartiría con el señor Matoses el que es muy importante, no solamente de cara al interior, sino de cara al exterior, el que España dé una idea de solidez y que se solucione ese conflicto. Desgraciadamente creo que estamos en un impasse que no se ve una resolución clara, pero bueno, veremos a ver si el presidente será vía Skype o será presidente in situ. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Señor Ibor, acabamos con usted. Bueno, yo con tema de financiación, yo decirle al presidente Puig que ya que tiene el consenso de todas las fuerzas políticas de la Comunidad Valenciana para pedir nueva financiación y mejor financiación, que no base toda su política en esa reclamación, porque hay muchas cosas que hacer y que gestionar. Venga, pues lo dejamos ahí. Por cierto, ¿le tengo que felicitar para el de San Vicente de este lunes o es el otro? No, yo soy San Vicente Ferrer. Me armo unos líos siempre. Yo soy Vicente Ferrer, pero muchas gracias. Es imposible. Pero me felicitan los dos, así que muchas gracias. San Vicente. Bueno, pues me acordaré muchas gracias de felicitarle. Gracias a los cuatro. Nos venía al hilo porque me iba a despedir hasta el lunes, pero no, es fiesta, así que es la fiesta de San Vicente. En Paterna también, Eduardo, no des ideas, ¿eh? Lo dejamos ahí. Nos vemos el martes, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.